NDT Mackenzie del Hospital Regional Universitario de Málaga es la primera de estas características en nuestro país y única hasta el momento. Por ello, comento que es un proyecto pionero y bueno, que espero que con la experiencia, sobre todo con los resultados que os voy a compartir al final de la ponencia, pues deje de ser único y podamos contar con más unidades MDT en nuestro sistema sanitario. De este método es la valoración del paciente y en base a esta valoración, la educación del mismo y el autotratamiento. Como he dicho antes, un sistema de evaluación, clasificación y tratamiento que va a proveer al clínico, al terapeuta, de una herramienta y una estructura muy definida para evaluar y tratar pacientes con problemas musculoesqueléticos. Las características principales del método Mackenzie son las siguientes. Fuerzas mecánicas y progresión, desde las fuerzas que va a generar el paciente hasta la movilización y la manipulación. Tiene también un componente educativo clave, ya que al paciente se le va a hacer partícipe activo del proceso de descubrimiento y tratamiento para su problema individual, siendo este específico para sus necesidades en casa y en el trabajo. Mackenzie o MDT no es simplemente ejercicios de extensión. La correcta aplicación del método del sistema es capaz de determinar qué paciente responde a qué intervenciones específicas y también determinará la clasificación mediante movimientos repetidos, mediante la respuesta sintomática que se genere a los movimientos repetidos al final del rango. Y periferialización están bastante presentes también en la evaluación del método. Y comentaros que la centralización es un proceso por el cual el dolor irradiado se va a eliminar secuencialmente hacia la columna desde distal a proximal en respuesta a movimientos repetidos o posiciones mantenidas. ¿De acuerdo? La centralización va a indicar la dirección de preferencia, es decir, si es extensión, flexión o procedimientos laterales en la que tenemos que trabajar y nos va a confirmar que estamos ante uno de los subgrupos del método Mackenzie, que sería el síndrome de va a indicar la centralización un buen pronóstico, un síntoma de buen pronóstico. La periferalización, sin embargo, es un proceso opuesto a la centralización que puede ocurrir también en síndromes de derangement. El dolor se va a desplazar a distal y habrá que evitar pues temporalmente esas posiciones o movimientos que provoquen esa periferalización específica. El primero, hemos hablado ya un poquito de él, que es el síndrome de derangement, en el que lo podemos definir como una alteración en la posición de reposo de las superficies articulares al síndrome de disfunción, que es una deformación mecánica en un tejido blando dañado estructuralmente. Normalmente esto suele ocurrir en procesos de cicatrización incorrecta, como por ejemplo en traumatismos previos, en procesos inflamatorios mal gestionados, procesos degenerativos mal gestionados. Dentro de los síndromes MDT, el síndrome postural, que se debe a una tensión mantenida en un tejido sano, ¿vale? En un tejido normal. Posturas, por ejemplo, incorrectas al final de un rango de movimiento, la típica postura que nos sentamos en el sofá así un poquito más retrepado, como decimos aquí en Andalucía. Entonces, que bueno, estas posturas van provocando dolor y este dolor va a cesar cuando cambiamos la categoría de otros, en la que entrarían pues, los problemas que no serían apropiados para la terapia con el método Mackenzie y que también podrían entrar pues, las banderas rojas, las red flags, problemas como el dolor crónico, problemas que no son mecánicamente concluyentes y en este grupo pues, podemos, por ejemplo, incluir la articulación sacroiliaca, la cadera, así como un número importante de diagnósticos patoanatómicos identificables. Como propuse la implementación pues, del programa MDT, que sería un programa de tratamiento del dolor lumbar inespecífico fundamentalmente, en el que también se contempla el abordaje pues, del dolor cervical de tipo mecánico. ¿En qué consiste el programa MDT? El programa MDT consiste en un programa de 8 semanas de duración, aproximadamente unas 16 sesiones, dependiendo también, hay pacientes que vienen una vez en semana y son 2 sesiones a la semana, un total de 16 sesiones máximo, sesiones, se pensó en principio sesiones individuales o grupales, son muy parecidos a los que he comentado antes, las fichas de valoración de columna lumbar y cervical. Utilizo ahora las escalas de columna lumbar, la Roland Morris Questionnaire y la Starbuck Screening Tool. Luego en las escalas de columna cervical utilizo el Neck Disability Index y el inventario breve de discapacidad por mareo.
Y luego, para medir el grado de satisfacción de los pacientes con el programa MDT, pues tenemos el MEDRIX y la encuesta de valoración unidad MDT. Hemos visto a 134 pacientes en la unidad. Los casos, sobre todo, predominantemente la columna lumbar, mucho más frecuente, también un 29,1%, columna cervical y, por último, columna torácica, que prácticamente muy poquitos pacientes. El primero, el resultado de la escala del cuestionario Roland Morris, que nos va a servir para determinar de manera fiable el grado de incapacidad física derivado de la lumbalgia inespecífica. A este respecto, la incapacidad física se define como la limitación en la realización de las actividades cotidianas. Hemos medido a 66 pacientes y el 84,84 pacientes han tenido cambios relevantes. La escala Oswestry, que es una escala también de incapacidad por dolor lumbar, que es ideal en pacientes con dolor lumbar de intensidad moderada intensa y que es interesante desde el punto de vista médico y para establecer criterios quirúrgicos. Bueno, pues hemos medido a 51 pacientes y hemos obtenido un 58,8% de pacientes con cambios relevantes. En el Neck Disability Index hemos medido a 23 pacientes y el 82,6% han obtenido cambios relevantes también en la escala visual analógica, que esta es conocida por todos, que nos permite medir la intensidad del dolor que describe el paciente, pues con una máxima reproducibilidad entre observadores. Hemos medido a 103 pacientes y el 72,81% de pacientes finalizan el tratamiento con EVA, indicadores como actividad física y funcionalidad. El 48,5% de los pacientes que han terminado el programa recuperan totalmente su actividad funcional. El 69,2% de pacientes que terminan el programa MDT dejan de tomar medicación. Estamos hablando no solo de medicación, digamos, más livianita, sino medicación tipo mórfico, pregabalina y demás. Deciros que los pacientes que pasan a ser tratados con el programa MDT que hemos implementado en la unidad MDT, pues obtienen cambios relevantes en las escalas pertinentes que les pasamos a cada uno de los pacientes, disminuyen la intensidad de su dolor, obtienen una alta tasa de recuperación de funcionalidad y de actividad física, disminuyen o eliminan la toma de medicación y finalmente se obtiene un alto grado de satisfacción del paciente.